Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un misterio. Mm. Un misterio que ha impactado a un pequeño pueblo de Virginia Occidental por décadas, la desaparición de los 5 niños Soder, la noche de Navidad de 1945. La noche de Navidad de 1945. Un incendio devastador, informes contradictorios y la inquebrantable creencia de una familia de que sus hijos no murieron en ese incendio. En las llamas. Ajá. Exacto. Son solo algunas de las piezas de este rompecabezas que intentaremos descifrar hoy. Lo que me parece fascinante de este caso es que nos lleva a cuestionarnos todo lo que queremos saber sobre la verdad y la justicia. ¿Qué fue lo que realmente pasó esa noche? ¿Un accidente o algo más siniestro? Acompáñenos a examinar las pruebas, las diferentes teorías y los vamos a dejar con más preguntas que respuestas. Exactamente. Comencemos por conocer a la familia Soder. George y Jenny Soder, inmigrantes italianos, habían construido una vida próspera en Fayetteville, Virginia Occidental. Ajá. Tenían 10 hijos y, por lo que sabemos, eran una familia unida y trabajadora. Sin embargo, George era un hombre de convicciones firmes, especialmente en su crítica a Mussolini y el fascismo. Sí. Eso creó tensiones con algunos miembros de la comunidad que no compartían sus opiniones. De hecho, algunos meses antes del incendio, George recibió amenazas. Le advertían que su casa sería incendiada y que sus hijos pagarían las consecuencias por su postura anti-Mussolini. Sí, es que es algo que realmente causa escalofríos. Claro. Pensar en esas amenazas que existieron y que podrían estar relacionadas con la tragedia que estaba a punto de suceder. Es increíble. Increíble. Ahora avancemos a la noche de Navidad de 1945. Era una noche de celebración llena de regalos y alegría. Los niños Soder estaban disfrutando de la velada, jugando hasta tarde. Ajá. Pero una llamada telefónica perturbadora a Jenny, de una mujer que preguntaba por alguien desconocido con risas y tintineo de copas de fondo, sembró una semilla de inquietud. Es que si nos detenemos en este detalle, es inevitable preguntarse quién era esa mujer, qué significaba esa llamada. ¿Fue simple coincidencia o una pista que se pasó por alto? La respuesta lamentablemente se pierde en el misterio. Más tarde esa noche, Jenny se despertó sobresaltada por un fuerte golpe en el techo seguido de un sonido de rodamiento. Y alrededor de la More M, un incendio envolvió la oficina de George. Uf. Lo que siguió fue una escena caótica. George, Jenny y 4 de los niños lograron escapar de las llamas. Pero 5 de los niños, Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty, quedaron atrapados en el piso superior. George intentó desesperadamente rescatarlos, pero todos sus esfuerzos se vieron frustrados. La línea telefónica estaba misteriosamente cortada. La escalera que normalmente usaban para acceder al segundo piso había desaparecido. Los barriles de agua que George tenía para emergencias estaban congelados. Y por si fuera poco, los camiones de la familia que siempre estaban en perfecto estado no arrancaban. Imagínense la desesperación de George y Jenny viendo su casa consumirse por las llamas impotentes sin poder hacer nada para salvar a sus hijos. La casa se quemó hasta los cimientos y los bomberos al llegar al lugar concluyeron que el fuego había sido tan intenso que no había posibilidad de que los niños hubieran sobrevivido. Se emitieron certificados de defunción para los 5 niños, pero la duda persistió carcomiendo las mentes y los corazones de los Soder. Y con razón, porque pronto comenzaron a descubrir inconsistencias que desafiaban la versión oficial. Uno de los detalles que intriga es que las luces navideñas que deberían haberse cortocircuitado con el incendio se mantuvieron encendidas durante las primeras etapas del siniestro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Acaso el fuego no se originó por un cortocircuito como se afirmó en un principio? Exacto. También la escalera que George usaba para acceder al segundo piso apareció más tarde en el fondo de un terraplén lejos de su lugar habitual. Un reparador de teléfonos confirmó que la línea telefónica había sido cortada deliberadamente, no quemada por el fuego como se había sugerido. Claro. Y para aumentar las sospechas, un testigo declaró haber visto a personas arrojando bolas de fuego a la casa la noche del incendio. Bolas de fuego. Jenny, destrozada por el dolor, pero con una intuición maternal inquebrantable, también cuestionó la falta de restos óseos. Señaló que en otros incendios donde las víctimas habían perecido se habían encontrado al menos fragmentos de huesos. Para probar su punto, incluso realizó su propio experimento, quemando huesos de animales para ver si se desintegraban por completo, pero no fue así. Wow. Y como si esto no fuera suficiente, la atención se centró en un hombre que había admitido haber robado herramientas de la propiedad de los Soder y haber cortado su línea telefónica, aunque negó tener algo que ver con el incendio. Este cúmulo de irregularidades plantó una semilla de duda en la mente de los Soder. Una duda que con el tiempo se convertiría en una obsesión por descubrir la verdad sobre lo sucedido a sus hijos. A pesar de la tragedia y el dolor, surgieron destellos de esperanza que alimentaron la creencia de los Soder de que sus hijos podrían estar vivos. Testigos afirmaron haber visto a los niños en un automóvil que pasaba cerca de la casa durante el incendio. E incluso en un restaurante la mañana siguiente. Sí. Podría ser que los niños hubieran escapado de las llamas y alguien los hubiera recogido. Es una posibilidad, aunque no se pudo confirmar la identidad de las personas en el automóvil ni la veracidad de los avistamientos.
pero para los Soder aferrarse a estas posibilidades era un salvavidas en medio de un mar de incertidumbre. Contrataron a un investigador privado quien desenterró información aún más inquietante. Descubrió que el vendedor de seguros que había amenazado a George con incendiar su casa había formado parte del jurado que dictaminó que el incendio fue accidental. ¿Simple coincidencia o un indicio de algo más turbio? Las sospechas se intensificaron cuando se corrió el rumor de que el jefe de bomberos había encontrado un corazón humano en el lugar del incendio, lo que sugería que al menos uno de los niños había muerto. Pero una exhumación secreta reveló que se trataba de hígado de res nunca expuesto al fuego. ¿Por qué se plantó esa falsa evidencia? ¿Acaso se buscaba desviar la atención de la verdad? En 1949, 4 años después de la tragedia, se llevó a cabo una nueva búsqueda en la propiedad impulsada por la incesante determinación de los Soder de encontrar respuestas. Se encontraron un diccionario infantil y algunas monedas, lo que sugería que los niños podrían haber estado allí después del incendio. Y lo más significativo, se descubrieron pequeños fragmentos de huesos que fueron identificados como vértebras humanas. Este hallazgo parecía confirmar la peor pesadilla de la familia. Sin embargo, al analizar los huesos, se determinó que eran demasiado viejos para pertenecer a cualquiera de los niños desaparecidos. Además, no mostraban signos de haber estado expuestos al fuego. La procedencia de estos huesos sigue siendo un misterio. El caso de los niños Soder atrajo la atención nacional. Se llevaron a cabo audiencias en la legislatura estatal y la prisión pública obligó al FBI a involucrarse en la investigación. Pero después de 2 años, el FBI concluyó que no había pruebas suficientes para justificar una investigación federal por secuestro. Para la familia Soder, esto fue un duro golpe. A pesar de los reveses y la falta de apoyo de las autoridades de Soder, se negaron a renunciar a la búsqueda de sus hijos. Imprimieron miles de volantes con las fotos de los niños, ofrecieron recompensas, colocaron una gran valla publicitaria a la entrada del pueblo con la esperanza de que alguien en algún lugar reconociera a sus hijos y les diera información. Recorrieron el país siguiendo pistas siempre con la esperanza de encontrar a sus hijos con vida. En 1967, casi 2 décadas después del incendio, una carta anónima enviada desde Central City, Kentucky, reavivó las esperanzas de la familia. La carta contenía una foto de un joven que guardaba un parecido asombroso con Luis, uno de los niños desaparecidos. En la parte posterior de la foto se leía un mensaje críptico. Luis Soder. Amo al hermano Frankie. Chico Sigli. Anoia Cioro, 132-85. Era realmente Luis. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Quiénes eran Frankie y los chicos Igle? La familia contrató a un detective para que investigara esta nueva pista, pero el rastro se enfrió rápidamente. El misterio se profundizaba y la angustia de los Soder aumentaba con cada pista falsa y cada callejón sin salida. George Soder murió en 1969 sin saber nunca qué había sido de sus 5 hijos. Jenny continuó con la búsqueda hasta su muerte en 1989, manteniendo la esperanza hasta su último aliento. La historia de los niños Soder es un recordatorio desgarrador de que incluso en medio de la alegría navideña, la tragedia puede golpear, dejando tras de sí un legado de dolor, preguntas sin respuesta y una búsqueda incesante de la verdad. Los hijos restantes de los Soder y sus nietos aún mantienen viva la llama de la esperanza, negándose a dejar que el caso se desvanezca en el olvido. Después de recorrer este laberinto de pistas, especulaciones y callejones sin salida, ¿qué podemos concluir? ¿Qué pasó realmente con los niños Soder? Una pregunta que ha atormentado a investigadores, periodistas y aficionados a los misterios por décadas. Las teorías abundan cada una con sus propias fortalezas y debilidades. Algunos creen que el incendio fue provocado quizás por alguien que buscaba venganza contra George por sus opiniones políticas. Esta teoría se basa en las amenazas que George recibió antes del incendio, pero no hay pruebas concluyentes que la respalden. Otros sugieren que la mafia estuvo involucrada, ya que en esa época la mafia tenía una fuerte presencia en Virginia Occidental y se dedicaba a actividades como el juego ilegal y la extorsión. Es cierto que la mafia podría haber tenido motivos para silenciar a George, pero no hay evidencia directa que vincula a la organización con el incendio o la desaparición de los niños. También se ha especulado que los niños fueron llevados a Italia, su tierra natal, quizás por familiares o conocidos que buscaban protegerlos. Si este fuera el caso, ¿por qué no se pusieron en contacto con su familia una vez que fueron mayores? Es un interrogante que alimenta la incertidumbre. Y luego está la teoría de que los niños escaparon del incendio y vivieron el resto de sus vidas bajo nuevas identidades, temerosos de revelar su verdadera identidad. Esta teoría es atractiva, pero plantea la pregunta: ¿por qué no se pusieron en contacto con sus padres o hermanos al menos una vez para hacerles saber que estaban vivos? El misterio de los niños Soder nos confronta con la fragilidad de la verdad, la persistencia de la duda y el inmenso dolor que puede causar lo desconocido. Nos recuerda que a veces la vida nos presenta enigmas que desafían toda lógica y explicación. Nos deja con una sensación inquietante
de que hay historias que nunca se podrán cerrar por completo y que la búsqueda de respuestas puede convertirse en una búsqueda de por vida. Y aunque el tiempo siga pasando la historia de los niños, Sodder seguirá viva en la memoria colectiva como un recordatorio de que la verdad puede ser esquiva, pero la esperanza nunca muere. Qué historia tan fascinante y a la vez triste. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en uno de los misterios sin resolver más cautivadores de la historia estadounidense. Esperamos que esta experiencia les haya dado mucho que reflexionar. Y quizás algún día la verdad sobre el niño Sodder salga a la luz, trayendo paz a sus seres queridos y un cierre a este capítulo doloroso de la historia.